Somos miles que anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la tormenta pruebe nuestra fe, no hay nada imposible, hoy por fin podemos ver. Y aunque la tormenta pruebe nuestra fe, no hay nada imposible, hoy sentimos tu poder. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Tu espíritu nos guiará a encontrar la libertad. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Somos luz en la oscuridad, nuestro fuego ardiendo está. Somos la promesa que un día anunciaste, la viva esperanza, el verbo hecho carne. Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo.
Te alabaré con todo el corazón y con los ángeles hoy te puedo decir: no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Para mí te alabaré con todo el corazón y con los ángeles hoy te puedo decir: no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Para mí, gozo y alegría, despiertas cada día, esta es mi melodía. Para ti, la fortaleza mía, tú eres mi alabanza, mi gozo y esperanza. Solo tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Gozo y alegría, despiertas cada día, esa es mi melodía. Para ti, la fortaleza mía, tú eres mi alabanza, mi gozo y esperanza. Solo tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú. Muy buenas noches, aquí estamos abriendo nuestra caja de herramientas, en donde encontrarás todos los elementos para restaurar o construir tu proyecto de vida y el de tu familia o el de cualquier persona que ames. Entonces Jesús añadió: los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble: las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Mateo capítulo 13, versículo 52. Nueva Biblia Viva. Aquí estamos nuevamente en nuestra segunda etapa para seguir desarmando, para seguir desarticulando nuestra palabra de la asamblea pasada. Empezamos pues con que debemos empezar por despertar. Despiértate, tú que duermes. Entonces, el ángel que hablaba conmigo me despertó como si yo estuviera dormido. Esto es lo definitivo. Entonces, esto es lo que yo quisiera que sucediera justamente en esta nocturna. Que el ángel que está hablando contigo te despierte justo ahora, como si tú estuvieras dormido. Entonces ya viene otro nivel de instrucción, otro nivel de enseñanza.
Ya el ángel le dice, y entonces, ¿qué es lo que ves? Y viene una revelación altísima. Yo sé que tú quieres ir a más. Cantábamos y citábamos ese corito hace poco. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Esto era lo que mencionábamos, este era ese corito antiguo que habíamos citado. Pero aunque fuera antiguo el corito, el sentimiento se mantiene hasta el presente. Y de alguna manera, en tu corazón, como en el mío, como en el de todos los que estamos aquí esta noche, podríamos encontrar que al unísono nuestro espíritu está gimiendo con una manera indecible, pero el mensaje es: yo quiero más de Cristo, yo quiero más de su poder, de su presencia, yo quiero más y más de Él. ¿Por qué? Porque en la medida en que nos vamos adentrando, nos vamos enamorando, nos vamos cautivando y voluntariamente, como dice el apóstol Pablo de sí mismo, prisionero de Jesucristo. Me atrapó con una mirada de amor, con una palabra. Aquí estoy. Entonces, como no soy una voz que clama en el desierto, no soy un fenómeno solitario, sino que cada día hay más y más personas que experimentan eso que hace mucho tiempo atrás, claro, era solo yo. Y yo hablaba de esto y era como si estuviese delirando, era como si estuviese trastornado, alucinando. Pero ahora, cada vez más y cada vez más y cada vez más, y en poco tiempo veremos a las santas decenas de millares cantando un cántico nuevo que nadie conoce y nadie lo puede repetir, porque hay una partitura escrita con el dedo de Dios en nuestro corazón, con unas fibras sensibles solo para Él, porque Él puso eternidad en nuestro corazón. Y por eso estamos yendo a más, yendo cada día, profundizando un poco más, un paso más, un escalón más. Empezamos, claro, por despertar, pero ahora sabemos que el llamamiento completo, que el que nos trae ese texto que hemos estudiado tanto de capítulo 5, versículo 14 de la epístola a los Efesios, entonces es no solamente despiértate tú que duermes, sino levántate. El primer mandato es despiértate y el segundo es levántate. ¿Ves? No basta con despertar. Despertar es lo primero, claro, es fundamental. Si no nos despertamos, no podemos hacer nada. Pero si seguimos sobre nuestra condición, hemos hecho quizás, estoy hablando en plural, hemos, por ser solidario contigo, yo no participo en la experiencia de esto. Pero, así como el apóstol Pablo dice, esto éramos
en otro tiempo. Nosotros, parricidas, homicidas, bueno, él se mete en el costal del pecado para hacerse a los romanos como romanos, a los judíos como judíos. Yo aprendo de él y me hago como el dormido con los dormidos y como el acostado con los acostados, pero por supuesto que ya hace mucho rato que estoy despierto y me he levantado. Pero si ya te despertaste y tienes conciencia de lo que estamos hablando y sigues sobre tu lecho, como aquel hombre que hablábamos de los 38 años en su camilla, ahí postrado, todos los 38 años de peregrinación en el desierto, desde Cades Barnea hasta el arroyo. ¿Sigues dando vueltas? Y entonces no se puede hacer nada si estás despierto y tienes conciencia, pero el bien que deberías querer hacer, no lo puedes hacer porque estás acostado sobre unos laureles que no te has ganado, sobre una condición terrenal, y entonces terminas haciendo el mal que no quieres, o por lo menos no haciendo el bien que quisieras hacer. Entonces lo ves en otro, le das el reconocimiento, le das tu voz de aplauso a otros que tienen logros personales, familiares, académicos, financieros, eclesiales o espirituales. Pero, ¿acaso tú eres menos que alguien? De ninguna manera. De ninguna manera. No sé de qué manera, en qué momento, quién te enseñó que estabas así. Pero eso no es verdad. ¿Ves? Primero que todo, tu punto de referencia y con respecto a quién debes mejorar es con respecto a ti mismo. No compararte con nadie. Entonces vamos arriba, solo con ponerte de pie, como veíamos en ese texto del profeta Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepararse. Mira, en el supermercado venden algunos productos que están precocidos, o sea, ya están cocinados desde antes, que va adelante, antes se hizo eso. Prepararse es pararse antes. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Entonces, desde antes te levantas. Esta es la esencia del mensaje. Entonces, por eso citábamos ese sábado que la hermana Paloma en los devocionales está insistiendo, vamos, levántate, despiértate, échate agüita en los ojos, desarrúnchate, desacomódate, incomódate, arrodíllate. Entonces, ya la cosa va cambiando. He conocido algunos casos fantásticos. A ver, 2 o 3 testigos, pues sin mencionar algunos amigos de Gilgal que los he podido ver y en su profundidad, algunos roncando, en los devocionales a las 4 de la mañana, tampoco es que fuera muy temprano, profundos, acostados ahí. Digo, pero ¿para qué van a Gilgal? ¿Por qué no se quedan en sus casas y duermen hasta tarde y cómodamente en su cama? ¿Qué hacen tirados en el piso en un baldosín frío, durmiendo para querer aparentar que están en un discipulado? Bueno, pero recuerdo una amiga muy querida, no vamos a mencionar nombres en este caso, y
íbamos a tener devocional en Casablanca, en un auditorio que se llama el Salón de la Justicia. Ahora lo hacemos en el Salón Dorado, que es un auditorio más grande, con capacidad para 200 personas. Y el Salón de la Justicia es un salón pequeño para 70 personas, 80 máximo. Y entonces íbamos para el Salón de la Justicia y alguien estaba encargado de la llave y no llegó dentro de los primeros que debería haber llegado para abrir y que todos siguieran. Y entonces una querida amiga de la región comunera, no les doy más pistas, estaba ahí paradita esperando que abrieran. El Salón de la Justicia queda en la parte de frente a la piscina, y ella estaba ahí, y como se demoraba, pasaba 1 minuto y 2 minutos y 3 minutos y no llegaba la persona de la llave, nuestra querida hermana se quedó dormida, parada, y cabeció y se fue, cuán larga era, a la piscina. Esa piscina es fría normalmente, pero a las 4 de la madrugadita es muy fría. Pobrecita mi hermana, cuando se despertó pues con el impacto del agua helada, bueno, la ayudamos a sacar, y es una anécdota de esas que son inolvidables. Inolvidable, bueno, en el caso de mi discípulo dilecto Eric Garnier, quien en los días de su servicio militar, él prestaba guardia en el batallón Guardia Presidencial y custodiaba el Palacio Presidencial, y era presidente de la República en aquella época el doctor Belisario Betancourt, y él tenía que caminar de una esquina a la otra con su fusil y devolverse y intercambiar con otro compañero que estaba por esa calle, otro por la carrera, y así iban caminando los guardias con su fusil. Y es algo verdaderamente increíble. El hermano Eric aprendió a caminar, calculaba los pasos, primero lo hizo bien despacio y calculaba, y de alguna manera en el subconsciente sabía la ruta que tenía que hacer, miraba, enfocaba y cerraba sus ojos y se dormía profundamente, y se iba dormido hasta la esquina, y cuando ya iba llegando se despertaba otra vez. Es como los conductores que logran microsueños y manejan dormidos. Él caminaba de una esquina a la otra durmiendo. Entonces cualquiera que lo ve, las cámaras se enfocan y ven a un soldado haciendo guardia, porque ahí va caminando con el fusil al hombro, pero realmente está dormido. ¿Ves? Entonces una cosa es lo que parece que está despierto, pero está dormido. Nosotros encontramos personas conectadas, con su Biblia abierta, escribiendo en el chat, oran, alaban, bendicen, ayudan con aportes económicos a que este ministerio crezca y llegue a todos los rincones. Sí, pero como el soldado Garnier, de esquina en esquina, de sábado en sábado, van no lo hago más largo porque calculen ustedes que ya llegamos a la esquina. El otro que recuerdo, para que 2 o 3 testigos sean suficientes, es mi querido amigo Luis Laguna. Él es fantástico. Él sí hace 50 años que se duerme delante de quien sea delante de un auditorio, lo que sea,
de una manera fantástica. Él cruza los brazos, hunde su cuello, achica los ojos como prestando mucha atención a lo que se está diciendo. El que no lo conoce dice, está concentrado. Y empieza a decir que sí con la cabeza, pero realmente no está diciendo sí, sino se está como arrullando. Eso lo he venido descubriendo porque pues llevamos 50 años de amigos. Entonces, bueno, se arrulla y se fue. Lo tremendo es que después de 50 años de verlo dormir 1000 y 10,000 veces, no lo he podido convencer de que está dormido a pesar de las pruebas indubitables, llámese fotografías, llámese testigos, llámese preguntarle de qué estábamos hablando. Él dice, no, desde lo que estábamos hablando estoy conectado. Él está convencido de que en esos momentos, pues claro, cuando está despierto, está despierto. Yo estoy haciendo referencia, no es que esté dormido hace 50 años como la Bella Durmiente, no, sino que se duerme en momentos definitivos. Espero que solo sea espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los que no lo conocen, como los que no saben el secreto del soldado Garnier, lo ven de lejos o lo ven por las cámaras y parece que está prestando guardia, pero él estás haciendo una siesta. Y inclusive lo podían haber atracado y robarle el fusil. O sea, un soldado por ahí, por la calle, en el centro de Bogotá. De Bogotá, señores, que es una de las ciudades de mayor inseguridad de este planeta, creo que de la Vía Láctea. Claro, es algo espantoso. Pues ustedes saben que en la temporada decembrina, en todas partes del mundo, Papá Noel se ríe, ¡jo, jo, jo! En Bogotá está diciendo, ¡ojo, ojo, ojo! Por el peligro que hay, por la inseguridad que hay, porque hay tanto robo. Le pueden robar el fusil al soldado Garnier. Entonces, una cosa es que aparentemos estar despiertos, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. Quizás engañemos a algunos, pero no llevaremos el fruto que queremos conseguir. Solamente a través de la conciencia de estar verdaderamente despiertos podremos alcanzar aquello de lo cual estamos hablando. Dormidos, pues imposibles. ¿Ves? Entonces, despertarse y levantarse. No es despertarse que seguir acostado. Seguir acostado no necesariamente es literalmente. Porque si tú, vamos a poner algún ejemplo, tú tienes una adicción a lo que sea, al licor, a las redes sociales, al chisme, bueno, cualquier adicción. Y entonces estamos hablando, si es a los chismes, oyes la enseñanza de la Lashon Hara y esa palabra haya cabida en tu corazón y tú dices, sí, yo debo dejar ese chisme y esa murmuración, esa lengua bífida y serpentina que me caracteriza, debo dejarla, Señor, para ti, para honrarte, para tu gloria. Sí, la persona ya está despierta, ya tiene conciencia, oyó la palabra, halló cabida la palabra en su vida, tiene esa adicción. Sí, yo no debo seguir siendo un borracho, esto es una ruina moral, esto me deteriora físicamente, me perjudica económicamente, me daña el testimonio familiarmente. Bueno, no va más. Pero, como es adicción, dice, pero el mal que no quiero, eso hago. Y estoy ahí gastando mis horas tras horas en las redes sociales,
mirando fotografías, mirando memes, mirando cuánta cosa, seguramente cosas graciosas, seguramente cosas interesantes, que esto, que aquello, que lo demás allá. No te estoy diciendo que no lo hagas, sino que pues dale una porción. La miel es buena, pero comer mucha miel no es bueno. Come la que te basta. La Escritura te dice, no sea que hastiado de ella la vomites. Entonces te estás intoxicando con algo bueno. Entonces algo que puede ser positivo, información, qué sé, pero pegado ahí, pegado, horas tras horas. Entonces es estar despierto, pero no levantarte. Estás en un estado de postración en esa situación. Entonces, lo primero es despertar y lo segundo es dejar esa camilla, dejar ese lecho. No necesariamente literalmente hablando la cama de los devocionales cada mañana. No, estamos refiriéndonos a la condición de postración en la cual te puedas hallar. Entonces, con esa reflexión te dejo y mañana estamos ya a mitad de semana, seguimos desensamblando la palabra para poder sacar tesoros aplicables a tu vida, a nuestra vida. Feliz noche para todos, descansen, mañana nos vemos.